¿Te parece Pues bien? Y bienvenidos a Casa Mediterráneo. Es un placer teneros aquí esta tarde en tan buena compañía, Eduardo. gracias. Ujú. Bienvenido a ti también Muchas gracias. a Alicante y a esta casa, Casa Mediterráneo, con un objetivo tan bonito como es fortalecer los vínculos culturales de todos los países ribereños del Mediterráneo. Es un objetivo bonito. Es un objetivo muy bonito. Siempre que se establezcan lazos entre países, culturas, sociedades, Mm, personas, pues mm. esto está bien. Tradiciones, porque este ciclo se llama Tradiciones y el Mediterráneo. A los que estáis sentados, a quienes estáis sentados por detrás, solo deciros que soy miope y las gafas las tengo para que me aguanten los rizos. Entonces, no os veo. Y hay sitios libres por aquí delante, así que podéis venir y además también le queremos dar la bienvenida y las gracias por estar ahí a quien están siguiendo este encuentro, este diálogo de saberes a través de las redes sociales y del canal de YouTube de Casa Mediterráneo. Bienvenidas y bienvenidos también. ¿Les damos las instrucciones de uso? Venga, Venga, adelante con instrucciones de ello. uso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Eduardo lleva aquí desde el domingo y llevamos dándole a la sin lengua, como diría mi padre, así que vamos a seguir, pero vamos a seguir en compañía. Vale. Vais a tener el uso de la palabra en todo momento. Así que nos podéis interrumpir, podéis formar parte de nuestra conversación. Hay un micrófono que estará por ahí disponible, aunque nosotros nos escuchemos, por deferencia a quien nos escucha desde Internet, si no utilizamos el micrófono, no os oyen. Y seguro que tienen cosas muy interesantes que decir. Sí. Así que mejor con micrófono. Dentro de un orden, Sí. pero luego la gente nos animamos. Bien, os voy Por a presentar a supuesto. Eduardo. Yo ayer estuve haciendo un pequeño repaso. Son bifocales. ¿Mm? Bien, Eduardo, ¿qué dicen de ti? Voy a hacer así una lectura como me apañe. Vale, muy ¿Eh? bien. Logroño, matemáticas, investigación, departamento como universidad, álgebra, computacional. Esto tiene que ser muy difícil. Aquí hay algo de matemáticos, colaboraciones con matemáticos españoles y europeos, divulgación, espectáculos, conferencias, charlas, talleres, todo el mundo, monólogos científicos, Big Bang científicos, sobre ruedas, derivando, que ese es tu canal, órbita laica, que eso es la tele, la habéis visto en la tele, ¿a que sí? Qué guapet, qué guapet. ¿Quién te elige las chaquetas? Las chaquetas me las elige los de vestuario de Televisión Española y me ponen muy majo. Hace poco en Logroño me junté con unas, iba por la calle, yo con mi chándal comiéndome una mandarina y me vienen unas señoras pues como de, ¿qué te voy a decir? 70 y pocos. Eh, Joven. bueno, sí. Y ya se atreven unas, van en grupo y una de ellas se atreve. Y me salta por la que me dice, tú eres el de la tele, ¿verdad? Yo sí. Y me dice, chico, con lo guapo que te ponen en la tele si pareces un mendigo. Y digo, pero no me jodas. Sí. Pues sí, en la Una, tele me ponen una, muy guapo y una me eligen las sinceridad, chaquetas, por una suerte. sinceridad abrumadora. Bien, pero aquí no pone nada de que este muchacho, de que este buen hombre sabe contar. No lo pone. Ustedes lo dan por hecho, ¿verdad? Sí, pero algunos, no todos, no todas. De que este hombre sabe contar, pero ¿qué sabe contar este hombre? Yo sé contar, pues, muchos números, muchísimos. Sé contar más de 10, más de Ujú. 100 y más de 1000. Lo que pasa es que no nos vamos a poner ahora. Y sé contar cuentos, historias. Mm. eh, y ayer estuvimos en el teatro haciendo eso, ¿no? Jugando a contar a las dos cosas. Y he estado mirando antes por qué o de dónde viene eso de que usemos la misma palabra para contar números que para contar una historia. ¿Por qué usamos la misma palabra? Igual que tenemos la misma palabra para el tiempo cronológico y para el tiempo atmosférico. ¿Por qué Atmosférico. tenemos la misma palabra para eso? ¿No? Es como raro. Y he visto que realmente el origen primero es de contar números. Sí, viene de computare. Y ese computare, ese latín, dice poner juntos cifras, poner juntos cantidades, pero también es poner juntos pensamientos, poner Mm. juntos actos. Claro, Entonces, porque contar, de contar eso es contar. historias es narrar, Sí, eso narrar. es. De ahí viene.
Este muchacho, esta presentación tan en diagonal como a mí me ha dado la gana de haceros, pero quiero haceros una presentación que no está en la Wikipedia y es de cómo nos conocimos él y yo, que a mí me parece interesante. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. No sé si tendremos muy claro el año. Yo diría que fue en el 94. Yo diría que fue en el 94 también. En el Sí. 94, en Logroño. En Soto, en Cameros, que es un pueblo de Logroño, un pueblito Pero porque tú pequeño. te sabes todos los pueblos de Logroño, yo no. Es un pueblo que puede tener 80 habitantes. Ujú. Bien, había ido yo, por entonces yo ya contaba historias y había ido junto con otra compañera a dar un taller de narración oral. Y en la rueda de presentación, todos se presentan, nombre, cuál es tu profesión o por qué quieres contar cuentos. Y este buen hombre, este muchacho, ¿no? Dijo que, ¿te acuerdas lo que dijiste? No, No, yo sí. Yo sí. Dijo ahora tengo miedo. que, que él se había apuntado a ese taller de cómo aprender a contar cuentos o el arte de contar cuentos porque él se iba a dedicar a contar muchas historias. Sí. ¿Qué estabas haciendo por entonces? Aprender de cura. Era seminarista entonces. Y iba a ser cura. Sí. Y entonces, claro, uno tiene que contar muchas historias siendo cura. Claro. Y entonces quería contarlas bien. Pues así nos conocimos. Este muchacho no lo pone en la Wikipedia. No. No, ¿Lo así podías que poner? se lo tenemos que contar. Bien, vamos a empezar. ¿De dónde vienen los números? ¿Por dónde llegan los números que conocemos hoy en día? También hemos estudiado en la escuela los números romanos, pero ¿cómo nos llegan los números y por dónde viajan? Y eso tú te lo sabes. Más o menos, sí, porque no es una cosa muy conocida. O sea, o hay muchos frentes abiertos, muchos flecos que no se tiene constancia de cómo fue la cosa, ¿no? Los números, alguien me ha preguntado en estos días, no sé si tú o en otras de las conversaciones que hemos tenido, que quién inventó los números. Joder, los números se inventaron solos. O sea, los números es que, claro, desde el principio nosotros necesitábamos contar, Mm. enumerar, ¿no? Para muchas cosas. Pero es verdad que a mí me parece muy curioso que damos como asumido que todo ser humano cuenta, ¿no? Todo ser humano Ujú. ha sabido contar, toda cultura ha sabido contar. Sin embargo, hay culturas hoy día, hay pueblos que no tienen vocabulario para los números. Tienen uno, dos, tres, muchos. Y hay pueblos que tienen eso. Entonces, esa gente no tiene un interés por contar, por distinguir cuánto es distinguir 10 de 15, o 10 de 20, o 10 de 100, o 10 de 1000. Esa gente no tiene eso. Y sin embargo, otras civilizaciones sí lo han tenido, sí lo hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Se sabe además que desde pequeñitos sabemos contar. Desde pequeñitos quiere decir desde bebés de días. Hay experimentos que se hacen con bebés de días y se demuestra que los bebés cuando son pequeñitos, recién nacidos, pues saben contar hasta 3 o 4, saben distinguir la cantidad hasta 3 o 4, 1, 2, 3, 4 lo saben distinguir. Ya distinguir entre 8 y 9 no tanto. Esto lo compartimos con algunos animales cuyo contacto con nosotros en la línea evolutiva es muy primitivo. Hay pájaros que saben contar hasta 3 o 4. Las ratas saben contar hasta 3 o 4. Hay muchos animales que saben contar hasta 3 o 4. Se cree que en el cerebro tenemos una especie de acumulador que se va llenando y sabe contar hasta 3 o 4. No cifras más grandes, no distinguimos tanto entre cantidades más grandes, ¿no? O al menos por instinto. Esos son los números. Esos son los números, las cantidades, saber distinguir cantidades. Luego resulta que hay quien necesitó saber distinguir cantidades más grandes, saber contar más, saber contar cientos. ¿Quién necesita saber contar cientos? Probablemente los agricultores, porque necesitan mirar a las estrellas para prever los ciclos, ¿no? Y la astronomía nos lleva a que necesitamos números grandes, necesitamos un buen sistema numérico. Y entonces el primer buen sistema numérico que conocemos es el de los babilonios, los sumerios y babilonios, ¿no? Esa gente ya sabía contar. Y tienen un tipo de manejo de los números que es lo que llamamos posicional. Todos entendemos que no hay otra forma de contar bien, ¿no? Un sistema posicional es que tenemos unas cuantas cifras, nosotros tenemos 10, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos unas cuantas cifras, unos cuantos símbolos para las cifras, y esos símbolos, dependiendo de dónde los pongamos al escribir un número, vale una cantidad o vale otra. Depende de la posición, por eso lo llamamos posicional, ¿no? Es decir, si yo escribo el número 232, uno de esos doses vale 2 unidades, pero otro de esos doses vale 200 unidades. Y ese valor no depende del dibujito, depende de la posición. Eso es un sistema posicional.
Uno necesita un sistema posicional cuando tiene que manejar números muy grandes. Yo no me imagino a los romanos con números romanos, esos números que además hay que ponerlos en piedra, hay que cincelarlos, poniendo la cifra 1.315.427. No es cómodo eso. Eso no es cómodo. Y sin embargo, con un sistema posicional sí, ¿no? Entonces, el sistema posicional se lo debemos a los sumerios y a los babilonios. Y ellos necesitaron una cosa que es, de nuevo, algo que nos parece que viene dado, que es como muy obvio, que es el cero. El cero, que es la cifra favorita de los matemáticos, porque nos encanta ponerle cero a la gente en los exámenes. En rojo nos encanta esa movida, cero. Es un disfrute. El cero es muy importante, es un logro de la civilización muy importante. Y el cero posicional indica que en una cierta posición, las decenas, las centenas, etcétera, ¿no? En nuestro sistema decimal, no hay nada en ese caso, no hay ninguna decena. El número 101 me indica que hay una centena y que hay una unidad, pero no hay ninguna decena, ¿no? Claro, los babilonios y los sumerios al principio ponían un hueco. En lugar de poner un símbolo, ponían un hueco. En el hueco no hay nada. Pero claro, ¿cómo distingo yo 1001 de 10.001? ¿Cómo de grande es el hueco? ¿Cuántos huecos hay? ¿Hay 3 huecos? ¿Hay 4? ¿Hay 5? ¿Hay 6 huecos? ¿Hay 6 o 7 huecos? ¿Cómo se distingue eso, no? Entonces ya necesitaron un símbolo. Los babilonios pusieron un símbolo. Los indios, que heredaron de los babilonios, los indios, los habitantes de India, también usaron como una especie de circulito, que es de donde nos vienen nosotros. Esos números de la India emigraron a través de los árabes. ¿Te refieres a la grafía? A la grafía. La grafía. A la grafía, a las cifras indias, ¿no? Migraron a través de los árabes y de ahí llegaron a la Europa cristiana, ¿no? En varias oleadas. Primero llegaron como en el siglo X, hay una especie en Europa, hubo como, conocemos el Renacimiento, ¿verdad? Pues hubo como 3 renacimientos. El primero fue el Renacimiento carolingio, después de los romanos y todo aquello, pues el emperador Carlomagno, él necesitaba que se organizara un poco todo aquello de su imperio y tal, y hubo un primer renacimiento que estuvo basado sobre todo en la legislación y en la escritura. Y ahí, en torno a eso, un poquito más tarde, aparecen por primera vez las cifras indias, sin el cero. Aparecen las cifras indias sin el cero, en el siglo X, en La Rioja. Toma. En otro pueblito ahí es... Por eso te lo sabes. Por eso me lo sé. En el año 976, en el Códice Vigilano, lo podéis ver, es un códice que aparece escritas, pues, una especie de enciclopedia de la época, y entre otras cosas, la introducción a ese códice es una especie de enciclopedia, y ahí dice, los indios tienen unos símbolos con los que pueden escribir cualquier número, y son estos. Y los escriben muy parecidos a los que tenemos nosotros ahora, y el que escribe, el vigila, que es el fraile, el monje que escribe eso, él escribe pues como escribimos nosotros en nuestro idioma español, ¿no? Escribimos de izquierda a derecha. Él va escribiendo de izquierda a derecha, pero los números los escribe de derecha a izquierda, como los árabes. Escribe 1, 2, 3, 4, sin el cero. En esa época, ese monje recibe los números indios a través de los árabes. Y también lo hace Gerberto de Aurillac, que es un monje francés que viaja por Cataluña, viaja por España y que se convierte luego en el Papa Silvestre. Y ese Papa también recibe esas cifras y hace como una especie de ábaco. Los romanos contaban y manejaban, ellos hacían bastantes cuentas muy hábiles con un ábaco que tenían, ¿no? Un sistema de columnas y de filas para contar las cantidades. Y él ve que los números indios, esas cifras indias, son más cómodas para esto. Y entonces hace una especie de el ábaco de Gerberto, ¿no? Pero eso no tuvo éxito, no triunfó, no triunfó. En la Europa cristiana, ¿eh? En el Al-Ándalus sí se manejaba. Luego hablamos, si queréis, un poco de Al-Ándalus. En el Al-Ándalus sí se manejaba ya eso. Pero estos no tuvo éxito en el siglo X. No lo tuvo. Hubo que esperar hasta el siglo XII, el segundo renacimiento europeo, siglo XII-XIII, que es la escolástica. Tomás de Aquino, toda esa gente, ¿no? Ahí hubo un renacimiento de la cultura medieval. Parece que fue un páramo la cultura cristiana medieval y no es así. Hubo distintas oleadas, ¿no? Entonces, en la oleada de la escolástica, ahí sí. Y hay alguien que seguramente os suena el nombre, que es Fibonacci. Fibonacci, que era hijo de un mercader. Fibonacci hizo esa sucesión de Fibonacci que es tan famosa, ¿no? Incluso medio mística esta, ¿no? Fibonacci, entre otras cosas, escribió un libro que es el libro del ábaco. Es un libro muy comercial porque él quería introducir los números indo-árabes porque veía que era ventajoso para las cuentas que él hacía, para el comercio, en un mundo que estaba dominado por el ábaco romano antiguo, si quieres el de Gerberto también, ¿no? Con los números aquellos, pero no con el sistema
de suma, multiplicación, como para lo que sirven de verdad los números posicionales. Y él lo introdujo y ahí sí tuvo éxito. Fibonacci costó, porque de hecho y ahí ya viene el cero, ahí viaja el cero ya con los números árabes. Y ese cero lo introduce Fibonacci, tuvo más éxito, pero costó porque el cero llegó incluso a estar prohibido. Se prohibió el cero en algunos lugares. En Florencia, por ejemplo, el cero estuvo prohibido porque era como una especie de... Esta gente cuenta muy bien y muy rápido. Son cosas del demonio. Está abierto al fraude y al Ujú. demonio, ¿no? Entonces eso, pues sí, ya en torno al siglo XIV por ahí tiene su éxito, las cifras indoárabes y el cero. A nosotros nos viene por ahí y viajan por ahí, ¿no? Probablemente a Fibonacci le llegan desde su contacto con las cruzadas, los contactos comerciales que se abrieron con las cruzadas, probablemente fue ahí, ¿no? En torno al Mediterráneo, Fibonacci, él es de Pisa, que tiene costa, entonces él probablemente es por ahí por donde viene. Pero tardó mucho en tener éxito. Y sin embargo no fue la única civilización que tuvo cero. Hay otra civilización que tuvo un cero posicional, que fueron los mayas. En todo el mundo, en otro lugar del mundo, sin ningún contacto entre ellos, es una cosa un poco, a mí me parece bastante alucinante. Que seres humanos que no saben ninguno de la existencia del otro, que han desarrollado una cultura, una civilización, una existencia completamente distinta, alcancen una solución muy similar al problema de contar números grandes, porque los mayas también tenían una astronomía muy, muy desarrollada. Aunque su sistema numérico posicional tenía una base distinta que la nuestra. Nosotros nos manejamos con 10 cifras y no es casualidad que sean 10 cifras. Los mayas se manejaban con 20. Ellos tenían un sistema de 20 cifras. Y los babilonios, aquellos de los que heredamos al principio, tenían un sistema de 64 cifras. De 60 cifras, perdón, de 60. Sexagesimal. Que nosotros heredamos todavía un poco de eso. ¿Os suena donde tenemos ese sistema de 60, de base 60? ¿Sabéis cuánto es 60 por 6? 36. 360. Grados. La circunferencia, los grados de la circunferencia, los navegantes, etcétera. Todavía tenemos vestigios de ese sistema de base 60 que heredamos de los babilonios. Así que el mundo de las cifras, pues, y el mundo de los números, pues, Y el tiene una mundo de historia los muy números. larga, muy compleja y muy curiosa. Y has dicho que a nosotros nos llega a través del Al-Ándalus. Claro. Sí, es posible que este vigila tuviera contacto con Al-Ándalus. Los árabes tenían unas matemáticas muy desarrolladas. Luego podemos hablar un poco de eso, ¿no? Las primeras matemáticas que nosotros... Venga, vamos para atrás del todo. Las matemáticas es donde podemos decir que nacen en muchos lugares a la vez, ¿no? Hay un lugar en el que está en la costa del Mediterráneo, que es Egipto, ahí nace la geometría, ¿no? La necesidad de medir la tierra, porque el Nilo tenía unas crecidas, entonces si tú tienes una parcela y yo tengo otra, y yo tengo que pagarte unos impuestos, y el Nilo se me lleva aparte y tengo una indemnización, por lo que tengo que saber medir cuánto es tu parcela y cuánto es mi parcela, porque tienen formas diferentes, medidas diferentes. Tengo que saber medir eso. Entonces las matemáticas que son, luego podemos hablarlo también, contar, medir y ordenar, pues la parte de medir, la geometría, la medida de la tierra, viene de Egipto, ¿no? Entonces ahí hay una rama de las matemáticas muy amplia. Los griegos también, y es muy conocido, ¿no? Pitágoras, Euclides, Arquímedes, todos aquellos griegos de la antigüedad, Tales, de Mileto, todos estos. Esta gente hizo matemáticas con una intención, digamos, más espiritual, más elevada, más intelectual, ¿no? No solamente era contar, no solamente era medir tierra, sino argumentar. Y ahí nacen los teoremas y esta especie de demostraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante la argumentación para generar ciudad, para generar ciudadanía, para generar democracia, para generar la política. Entonces, si uno sabe argumentar bien, sabe hilar bien las ideas, sabe extraer conclusiones lógicas, etcétera, pues es posible que podamos construir conocimiento a través de la conversación. ¿Y cuál es el campo de juego de la argumentación? Pues la matemática. Entonces la lógica matemática y el interés por demostrar, por las demostraciones y por los teoremas, nacen en esa matemática griega. Los babilonios no demostraban teoremas. Ellos conocían las relaciones entre los números que hoy conocemos como teorema de Pitágoras, pero no lo veían como un teorema, como una verdad universal.
Ellos lo veían como una enumeración de ternas que tienen ese resultado, ¿no? Que el cuadrado de una más el cuadrado de la otra es igual al cuadrado de la tercera, ¿no? Eso es lo que llamamos ternas pitagóricas. Entonces, esas matemáticas de los griegos las desarrollaban sobre todo a través de la línea y el punto. Los elementos de Euclides es pensar con formas, es pensar con líneas, con puntos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, los indios, en el otro extremo del mundo, hacían una matemática más algebraica, como llamaríamos hoy. Más algebraica en el sentido de que manipulaban simbólicamente las cantidades, lo que llamamos la X, la incógnita, todo esto, ¿no? Estas cosas que ahora llamo las ecuaciones. Esta civilización india y esta civilización griega, helenística, mediterránea, se unen en el siglo IX, siglo X, en la Casa de Sabiduría de Bagdad. Allí hay quien se da cuenta de que es lo mismo, de que se puede hacer geometría con álgebra y que se puede hacer álgebra con geometría. Y quizá el sabio más grande de la Casa de Sabiduría de Bagdad es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, de donde vienen un par de palabras que seguro suenan, ¿no? Algoritmo y guarismo, que guarismo es una forma de decir número, ¿verdad? Y hay una tercera palabra que nos viene de él, que es el título de su libro, que es álgebra. El álgebra y Mukabala, la cábala también, el hacer cábalas. Eso viene también de ese libro, ¿no? Entonces la palabra álgebra, que viene de recomponer piezas. Si veis el Quijote, en el Quijote hay un momento en el que creo que es Sancho va al algebrista. Y el algebrista es el médico que recompone los huesos, el fisio. Pues va al médico que recompone los huesos, porque el álgebra viene de poner juntas las partes, bien, significa lo mismo. Entonces, cuando hacemos una ecuación algebraica, ¿qué hacemos? Recomponer las partes de esas relaciones para que todo tenga sentido. Pues el algebrista, ¿qué hace? Recomponer los huesos para que recupere la función ese brazo o esa pierna o esa espalda, ¿no? Entonces, en ese momento, en el siglo IX, siglo X, en la Casa de Sabiduría de Bagdad, se une la tradición algebraica india y la tradición geométrica griega, y aquellos árabes que son realmente por quienes nos llega el contacto no solo de los indios, sino de los propios griegos, porque ¿quién tradujo a Euclides? ¿Quién tradujo a Platón, a Aristóteles? Los tradujeron los árabes. Y a partir de ahí nos llega, al principio por Al-Ándalus y luego a partir de Toledo, en la Escuela de Traducción de Toledo, etcétera, nos llega toda aquella sabiduría. Así que muchas veces le damos mucha importancia a cómo las lenguas han viajado, las palabras, los cuentos, que tú sabes bien que han viajado de una cultura a otra y han ido impregnándose del barro del camino. Pues las matemáticas y los números también, porque también son parte de la cultura, que a veces las separamos, ¿no? Parece que decimos, hay la cultura y la ciencia. No, la ciencia es parte de la cultura y forma parte de nuestro paso por este mundo. Para mí es igual de patrimonio de la humanidad el Partenón que el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque son una muestra de qué significa ser humano, de qué ha significado ser humano a través de la historia, y por eso para mí son igual de patrimonio de la humanidad. Toma, parrafazo que me pega. Toma. Y voy a beber agua. Vamos a llevar las matemáticas a la otra forma de contar, a la narración. Y sabemos que hay números primos, números felices y números que se repiten, números mágicos. Sí. Y estos números se repiten en cuentos de distintas tradiciones. ¿Por qué esos números sí y otros números no? Y si son los mismos números en todas las tradiciones. Sí, son en casi todos los mismos números. A ver, si decimos números que os suenen a cuentos de narraciones, vamos a ver si sacamos los mismos dos números. ¿Qué dos números diríais que aparecen más o son más frecuentes en los cuentos? 3 y 5, 3 y 7, el 8. El 3 es muy común. El 3 todo pasa en los cuentos 3 veces. Si un viajero va en un cuento, se va a encontrar con 3 personajes. Y si repetimos la misma cosa, los 3 cerditos. ¿Cuántas veces viene el lobo a buscar a los 3 cerditos? 3 veces, ¿no? O sea, el 3 es un número que se repite mucho. Y el 7 también es un número que tradicionalmente ha sido muy asociado a la mística, a lo mágico, y a las enumeraciones, como que nos gusta que sean completas, ¿no? Entonces nosotros, el ser humano, busca coordenadas, busca constancia, busca simetría, busca ser capaz de entender las cosas con poca información. Entonces, imaginaos en una época oral, ¿no?
en una forma de transmisión oral, cuando yo quiero hacer listas de cosas, no está mal que todas las listas tengan más o menos la misma cantidad. Entonces, las tres virtudes capitales, por ejemplo, los 7 pecados, todo ese tipo de cosas, pues 3 y 7 son dos enumeraciones buenas. El 3 es la primera idea de enumeración que nos viene, porque la unidad pues no es una enumeración porque solo es uno, el 2 más bien es una pareja, es una dualidad, vale, ahí no establecemos la idea de multitud o de enumeración. Y sin embargo, el 3 es el primer lugar en el que ya podemos establecer una enumeración, ¿no? Entonces el 3 nos sirve mucho para enumerar y nos sirve para decir, venga, algo que ya es largo, ¿no? Y luego está el 7, que es un número que no se puede reducir fácilmente a los otros de los pequeños, de los números pequeños. Porque de los números entre 0, entre 1 y 10, ¿no? Pues todos tienen que ver uno con otro. El 2 y el 4, el 3 y el 6 y el 9, el 5 y el 10, pero el 7 ¿con qué tiene que ver, cariño mío? Pues con nadie, pobre. Entonces es un poco el número que está que no se puede reducir a los demás. Es el número que tiene un cierto carácter único o mágico, místico, ¿no? Entonces una numeración de este tipo se suele usar con el 7. Hay otros números, muchos números, que aparecen en Estos son los que enumeraciones. más se repiten y son los que más reconocemos Sí, en la también. Biblia está también el 40. El 40 es como, ala, venga. Los Alibaba. Sí, también está el libro de los 40 años, pero en la cuenta del tiempo, por ejemplo, cuando tú dices una temporada, pues son 40 días. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? Una Pues una cuarentena. temporada, 40 días. Ujú. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Qué dices, macho? Si son 200 kilómetros de desierto, el Sinaí, ¿dónde vas 40 años ahí? ¿Sabes? O sea, es como, eso es un simbolismo, es un número simbólico. Sí. Es una temporada de años, Ujú. es una época. Entonces, eso, pues, eh, la cuarentena, las cuarentenas. Es una temporada, si no tuviera que decir una cantidad para una temporada, pues va a una cantidad concreta. ¿Por qué? Pues porque en la cultura oral, en la oralidad, lo concreto es lo que somos capaces de transmitir, ¿no? La idea abstracta es lo que elaboramos a través de lo concreto, pero lo que nos sirve para transmitir es lo concreto. Y la forma como hilamos la transmisión tiene mucho que ver con la forma como hilamos también la información en general. Cuando narramos cuentos, nos servimos de una estructura simétrica. Los cuentos tienen mucha simetría. Sí. Tienen Ujú. Enumeración, Mm. hay ciclos, Tienen repetición. tienen repeticiones, tienen simetrías o por contradicción. Ujú. En la poesía también hay mucho de eso. En la propia Biblia hay mucho de eso. Los salmos tienen esas dicotomías, ¿no? Tan, 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 este ritmo, ¿no? Es una tradición rítmica. La poesía tradicional también la tiene porque está hecha para ser aprendida de memoria. Entonces, cualquier artificio rítmico, simétrico, enumerativo, cíclico, me sirve a la memoria. Pero también en los tejidos, si veis la artesanía de cualquier tradición, de cualquier cultura tradicional, la simetría está muy presente. Y eso no es casualidad. ¿Por qué vamos a hacer tejidos simétricos y estos piquitos o estos Hay una armonía en la repetición. espirales? Claro, hay una armonía y hay también una economía del conocimiento. Porque si yo tengo que recordar algo que no tiene ningún patrón, tengo que recordar exactamente cada pieza de información. Eso es muy difícil. Sin embargo, si voy a una simetría, digamos, en cruz, y aquí tengo blanco, blanco, negro, negro, yo con un par de piezas de información puedo componer un mosaico y ese mosaico lo voy repitiendo y con una piecita de información sé reproducir ese mosaico. Eso pasa también en la narración, que cuando tú tienes esa simetría la puedes trasladar a otro tipo de relato, porque sabes cómo es la urdimbre por dentro del acto de narrar. Yo sé que hay un protagonista, sé que sale de aquí, que va aquí y aquí le pasan cosas. Generalmente tres, como tú has dicho, ¿vale? Pero yo la estructura, una vez que la domino, es una estructura rítmica, es una estructura que la puedes dividir, que la puedes segmentar para poderla trabajar mejor y que después van sucediendo cosas. Eso es lo que hacen las matemáticas, contar, medir y ordenar. Esas son las matemáticas. Entonces, en ese conteo, en esa medición, en esa ordenación, a partir de ahí jugamos, a partir de ahí podemos jugar. Pero tenemos, como dices muy bien, ¿no? Una urdimbre, tenemos unos lugares donde sujetarlo todo. ¿Qué hacen los músicos que improvisan en jazz? Ellos tienen este parten de una patrón base. rítmico, esa base, una rueda de acordes, si quieres, y a partir de ahí jugamos. Pero si tenemos esa urdimbre, todos sabemos dónde estamos, ¿no? Y a la hora de transmitir es mucho más fácil. ¿Por qué nos aprendemos las tablas de multiplicar cantando? Pues porque también la música nos permite un ritmo, nos permite asociar con otras cosas. Y si nos vamos a los problemas, ¿cuántos problemas habremos
resuelto desde segundo de primaria, tercero de primaria, empiezan ya los Empiezan problemas. los problemas muy pronto. Y claro, esos problemas se resuelven con las matemáticas, pero están las adivinanzas que se resuelven con el lenguaje. Ujú. ¿Se podrían equiparar? Yo diría que una adivinanza es una especie de ecuación, ¿no? Mm. Tú tienes una incógnita y esa incógnita tienes pistas sobre ella. Entonces hay unas pistas y esas pistas tú las vas haciendo álgebra con ellas, las vas reordenando, las vas reorganizando, como hace el fisioterapeuta con los huesos, como hace el algebrista de los huesos, las vas reorganizando para encontrar aquello que está oculto, pero de alguna forma a la vista. De alguna forma está a la vista, siempre estuvo ahí, la respuesta a la adivinanza siempre estuvo ahí. Tengo una adivinanza, por cierto, ¿queréis que os digo una adivinanza? Y si alguien dice la respuesta en algún momento, vamos a dar libertad, Sí. ¿sí? Libertad total. Entonces, yo os digo la adivinanza, si alguien la sabe en el momento, pues puede gritar la respuesta. Y si alguien se queda con el run run durante La la puede decir charla cuando le y venga, dentro de cantar 7 bingo. minutos Puede 32 cantar línea. segundos quiere, pues que cante. Y si Sí. no, ya le diremos a la respuesta. ¿Qué es aquello que los pobres lo tienen, los ricos lo quieren, si lo comes te mueres y es más grande que Dios? Podemos seguir hablando. Sí, Entonces, venga, la voy a repetir por si los del fondo no han oído, los de casa no han oído. Me imagino gente gritando la respuesta en en casa. casa. Serían maravillosos en la soledad de su cuarto. ¿Qué es aquello que los pobres lo tienen, los ricos lo quieren? Si lo comes te mueres y es más grande que Dios. No. No. ¿Qué es eso de que si comes tiempo te mueres? No, no es el tiempo. Bueno, seguimos. Entonces, Y una seguimos, adivinanza es una ecuación. sí, y los enigmas también, Y porque los desde la enigmas también. mitología, los mitos griegos están llenos de enigmas, van al oráculo de los dioses, al oráculo de Delfos para que te digan, y los dioses hablan con enigmas. Y la respuesta es filosófica, es matemática, es mundana, ¿cómo es esa respuesta? Claro, yo creo que hay una diferencia entre adivinanza y enigma. En la adivinanza, la respuesta siempre estuvo ahí, en la Ujú. ecuación siempre estuvo ahí. La respuesta simplemente tienes que reordenar las piezas para tú poder hacerla obvia, ¿no? Para que aparezca, para que se desvele aquello. Pero el enigma yo creo que es algo más profundo, porque de alguna forma el enigma tiene una respuesta abierta, o tiene una respuesta imposible, o tiene una respuesta paradójica de alguna forma, ¿no? Entonces, el enigma es algo donde tú tienes una información y con esa información no es unívoca. Digamos, un enigma es algo que también la respuesta está velada al principio, Ujú. pero esa respuesta no aparece desde el inicio, ni está solo plasmada en el Y inicio. es casi más difícil de que el protagonista la resuelva. Sí. Y el público que está escuchando la propuesta de ese enigma dentro de la narración de una historia, también es más difícil, casi siempre te la tiene que dar el mismo narrador la respuesta, porque es más difícil de llegar a Es una ella. respuesta compleja, sí, Mm. es una respuesta que necesita un ingrediente extra. Sí. Seguramente necesita un ingrediente extra, no está metida en la propia pregunta. Si vamos ahí a lo que se llama un poco la filosofía de las matemáticas o cómo se construyen las matemáticas, había un filósofo que quizás suena el nombre, que era Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein era uno de los grandes lógicos, ¿no? de la historia de la filosofía. Wittgenstein decía, con todas sus narices, que las matemáticas eran una colección de tautologías. Tautología es algo que es una verdad evidente, ¿no? Que solo tiene un enunciado lógico cuyo valor es siempre verdad, ¿no? Y le decía, las matemáticas son tautologías. Lo que pasa es que no sabéis reducirla a los principios fundamentales. Y en cierto modo lleva razón. En cierto modo lleva razón cuando dices el teorema de Pitágoras es verdad. Pues o es verdad o no, era verdad desde el principio. Si no, no es una verdad. Entonces la demostración es simplemente demostrar que eso es una tautología. Vale, entonces hay una verdad que es evidente en sí misma, lo que pasa es que no es evidente para nosotros. Eso está más cercano a la adivinanza, ¿no? Y sin embargo hay otra forma de acceder al progreso en matemáticas que es a través de las paradojas. Cosas que parecen contradictorias, que no tienen una solución dentro de las propias reglas de las matemáticas. Os pongo un ejemplo. Hay una paradoja muy famosa que la dijo Zenón de Elea. Esto es siglo V antes de Cristo. O sea, esta Ujú. gente, los griegos, yo no sé cómo hacían, pero pensaban mucho, la verdad, muy pronto. Era una civilización como muy,
Muy excelente en eso, muy exquisita, ¿no? Entonces Zenón de Eléas dice, Aquiles y la tortuga hacen una carrera. Aquiles el gran héroe, ¿no? El Brad Pitt de Troya. Pues sí, hizo Brad Pitt de Hizo Brad Aquiles, Pitt, ¿no? En la sí, peli sí, de Troya. Qué mala sí. es esa película, por favor. Es malísima, pero bueno, Brad Pitt es que está bien siempre. Entonces, vos imaginaos a Brad Pitt en la plenitud de sus poderes, echando una carrera contra la tortuga. Entonces, pongamos que es una carrera de 100 metros, ¿no? Y Aquiles le deja 10 metros de ventaja a la tortuga. Vale, ¿en qué momento la va a alcanzar? Si Aquiles corre, vamos a decir, vamos a ser generosos con la tortuga, si Aquiles corre al doble de velocidad de la tortuga, ¿en qué momento la va a alcanzar? Pues Zenón dice, no la va a alcanzar nunca. ¿Por qué? Porque si la tortuga sale 10 metros más adelante, voy a poner las manos así para que la gente que está en casa lo pueda ver. Si la tortuga está 10 metros por delante de Aquiles, cuando Aquiles recorre esos 10 metros, la tortuga ha recorrido 5. Así que la tortuga, vale, está más cerca, pero está por delante. Ujú. Cuando Aquiles recorre esos 5 metros que le separaban de la tortuga en ese tiempo ya ha recorrido 2,5. Sigue por delante. Cuando Aquiles ha recorrido esos 2,5 metros que le separan de la tortuga ha recorrido 1,25. Sigue por delante. Y va a seguir siempre por delante. Hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, no la va a alcanzar nunca. Claro, Zenón plantea eso a los griegos y dicen hay que cambiar las matemáticas. No, con las matemáticas que sabemos esto es irresoluble. Porque claro, evidentemente yo veo cabezas por ahí entre el público, los que estéis en casa no lo veis, pero yo lo veo desde aquí, que están... No, No. le pilla, obviamente, le va a pillar en algún Vale, momento. ¿pero le pilla por matemáticas o porque el cuento ha trascendido las matemáticas? Le pilla pues porque la realidad es atómica, ¿no? Claro. Hay un punto en el que ya no se puede subdividir más. Y entonces va a haber un momento en que le va a adelantar. Ujú. Es como muy obvio, pero es como que las matemáticas en ese... Estas matemáticas también son así, ¿no? O sea, el límite para la gente que sabéis matemáticas, si yo voy dividiendo, sumo infinitamente un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo, sumo infinitos sumandos, cada uno de los cuales es la mitad que el anterior, la suma total de esos infinitos sumandos es 2. Es un número finito. Puedo sumar infinitos términos y que el resultado sea finito. Eso es lo que en matemáticas se llama una suma o una serie convergente. Yo puedo sumar infinitos números y que el resultado sea finito, sea muy concreto, sea 2. Entonces, eso costó desarrollarlo. Y claro, los griegos fueron pensando todo este tipo de cosas. Pero paradojas las ha habido hasta el siglo XX, y sigue habiendo paradojas matemáticas que hacen que tengamos que cambiar un poco la forma como pensamos las matemáticas. Es lo que se llaman los fundamentos de la axiomática matemática, ¿no? Claro, estoy yo pensando, vais a ver que yo me lo llevo a mi terreno, luego él vuelve al suyo y vamos a estar aquí, en los imposibles de los cuentos tradicionales. Los imposibles es pedir una prueba, que el protagonista realice una prueba y esa prueba es un imposible. Sí. Os pongo un ejemplo. Blancaflor, la hija del diablo, que viene de un mito griego, del mito de Medea, y el diablo le pide al protagonista para recuperar su alma 3 pruebas. Y son 3 imposibles. La primera es, quiero para mañana 3 barriles de vino, 3. No ni 1, Vale. ni 2, ni 4, 3 barriles de Porque es vino. un cuento y todo Porque pasa es un vuelo, 3. pasa 3 veces, pero es un imposible. El segundo día le pide, es un imposible porque le dice, y lo quiero de allí, y ahí que hay pinos, no hay vides. Ah, pues siémbralas, pero lo quiero para mañana. Entonces son imposibles. Al día siguiente, la siguiente prueba son 3 canastos llenos de pan. ¿De dónde sacó el pan? ¿De dónde sacó el trigo? De ahí. Pero si eso es un erial. Ah, pues siémbralo, ara, abona. O sea, te piden imposibles que el protagonista tiene que resolver. Y el protagonista, hasta que tú no se lo dices, dice, pero ¿cómo se resuelve ese problema? Claro, y necesita, normalmente en los cuentos aparece ahí un ser mágico Un ser que te mágico, ayuda. el donante, se llama el donante, el que te ayuda, que te da el elemento que necesitas o que lo hace por ti. Ojalá tener eso en los exámenes de mates. Mira tú. Ojalá, te imaginas, ¿no? Mm. Te ponen un ejercicio, esto es imposible, profe. Entonces te viene tu ayudante mágico, donante, has dicho, te viene tu donante y te resuelve el problema. En matemáticas hay cosas imposibles. Además, no sé si hay aquí gente estudiantes de matemáticas y tal, y si sabéis esto, si no, os voy a hacer un spoiler gordo de las matemáticas.
En matemáticas hay cosas imposibles y se sabe que hay cosas intrínsecamente imposibles. Eso es lo que se llama el teorema de incompletitud de Gödel. A principios del siglo XX, la matemática tiene un momento de optimismo brutal. A final del XIX, principios del XX, la ciencia tiene un momento de optimismo brutal. Lord Kelvin, ¿os suena Lord Kelvin, el de los grados Kelvin y todo eso? Lord Kelvin llega a decir, la física ya se ha terminado. Nos hemos pasado la física. Está completa. Y justo después de decir eso, empieza la mecánica cuántica y empieza la teoría de la relatividad. O sea, empieza la física, realmente la física moderna, ¿no? Bueno, pues algo a ese momento de optimismo de finales del 19 y principios del 20 también está en matemáticas. Y hay una frase muy, muy conocida de Hilbert, que es como el adalid de las matemáticas de principios del siglo XX, que él dice, sabremos, sabremos. Es como, todos los problemas que tenemos por resolver son posibles. En las matemáticas todos son posibles, tardaremos más o menos, desarrollaremos las herramientas más tarde o más temprano, pero sabremos. Y de hecho él pone una lista de 23 problemas en el Congreso de Zúrich en el año 1900, en el Congreso Mundial de Matemáticas, pone una lista de 23 problemas que marcaron la investigación matemática del siglo XX, ¿no? Pero él dice, sabremos. Entonces llega Gödel, tío raro, checo, un tipo muy raro, que hace un teorema, el teorema de incompletitud, que así en palabras breves más o menos viene a decir, cualquier sistema lógico que contenga la aritmética, la suma, las restas, las reglas aritméticas habituales, que sea lo suficiente, un sistema lógico lo suficientemente expresivo, que sea capaz de expresar la aritmética, contiene enunciados, bueno, lo voy a decir de una y luego recupero, ¿eh? Cualquier sistema lógico suficientemente expresivo contiene enunciados, puede hacer enunciados, que son indecidibles dentro del propio sistema. Es decir, que usando los axiomas, las reglas del propio sistema, en ese mundo nunca no se puede saber si son verdad o mentira, son indecidibles. Entonces, la matemática puede enunciar teoremas que la propia matemática no puede resolver. De momento. Matemáticas, no, de momento ni no de momento. No lo va a poder resolver. Son imposibles, intrínsecamente imposibles. O sea, las matemáticas intrínsecamente están incompletas y siempre lo van a estar. Es capaz de enunciar proposiciones que no puede saber si son verdad o no. Eso le dice, y eso es un teorema. Eso le dice Blancaflor al rey. Pues necesitamos un genio, ¿no? Necesitamos a alguien. Y en este caso, en las matemáticas, los seres sobrenaturales que vienen a ayudar son axiomas nuevos. Claro, es que me ha venido a la cabeza el rey es el que pide 3 pruebas muy difíciles de conseguir. Si no las consigues, pues te va a ir muy mal a ti y a toda tu familia. Las 2 primeras pruebas con ingenio las sacan, pero la tercera es que el protagonista, que es un campesino, al día siguiente tiene que llegar al palacio con sus 3 hijas preñadas. Puede darse prisa. Al día siguiente, dices. Al día siguiente. Entonces Blancaflor, que es la lista, Blancaflor no, esta es Mariquilla, de la niña que riega las albahacas. Dicen, es muy fácil, nos ponemos unos cojines debajo de los vestidos, que es lo que estabais pensando, ¿verdad? Claro, y el rey le dice, muy bien, no les toca para saber si es verdad o no, pídeme lo que quieras que os lo daré. Las 2 hermanas hacen tonterías y ella entonces le devuelve el imposible al rey. Y le dice, yo lo que quiero es nieve asada. Y es imposible. Por más que los cocineros reales, por más que los sirvientes reales, el rey, Mariquilla se acerca y dice al rey, Majestad, ve cómo hay cosas que se piden y son imposibles de conseguir, de demostrar, Sí. Y le devuelve imposible por imposible. Entonces, en estos cuentos está el ingenio. Bueno, las matemáticas también, claro. El ingenio para resolver estos protagonistas. Y claro, es que tiene mucho de la lógica que emplean algunos protagonistas, que el rey es burlado por el campesino, precisamente porque tiene ingenio, el que va de chulito. El rey va de chulito. Bueno, en matemáticas eso es, digamos, la moneda, ¿no? ¿Quién es el rey en las matemáticas? El que tiene ingenio. O sea, porque cuando uno... Es una cosa que, mira, es algo que... Yo creo que en la clase de matemáticas, luego si queréis podemos hablar un poco sobre todo este tipo de cosas, ¿no? En las clases de matemáticas yo creo que dejamos pasar muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades perdidas en las matemáticas escolares, ¿eh? Y una de ellas
es... van unidas dos cosas, la tolerancia a la frustración y el sentido de justicia. Cuando en matemáticas hay una verdad, esa verdad es independiente de quién la diga. Algo en matemáticas es cierto, lo diga el profe o lo diga un alumno. No hay un principio de autoridad en matemáticas. Y así como sí que lo hay en otras disciplinas, ¿no? Hay alguien que es muy sabio, que ha pensado mucho, y, por ejemplo, es uno de los motores de la filosofía escolástica, ¿no? El principio de autoridad, como dijo el griego que decían, ¿no? Que es Aristóteles casi siempre. Pero en matemáticas no hay esto, no hay un principio de autoridad. En ciencia en general no lo hay. Pero, o sea, por mucho que Einstein sea Einstein se equivocó también. Einstein también decía cosas que no estaban bien. Y si alguien tiene que refutar a Einstein, pues va a ser la realidad. En matemáticas, si algo es verdad, el resultado de una ecuación es cierto, lo diga quien lo diga el profe o lo diga un estudiante, ¿no? Entonces ahí se ve que esa autoridad que los enigmas y que esos imposibles cuestionan en los cuentos y que dicen, hay algo que está por encima del rey, que es la verdad, que es la resolución de esos conflictos, ¿no? En matemáticas es nuestro pan de cada día, mis estudiantes me corrigen y nosotros sabemos convivir con eso, ¿no? Y ese estilo de sentido de justicia que digo que va ligado a la gestión de la frustración, en la clase de matemáticas no lo aprovechamos. Y digo que va ligado a la gestión de la frustración o al manejo de la frustración porque cuando yo estoy haciendo un problema de matemáticas en clase y no me sale o no puedo con él, tal, no es porque alguien me tiene manía, no es porque alguien arbitrariamente me dice que no a mis respuestas o interpreta de forma arbitraria mis respuestas. No, es una incapacidad o una lucha que tengo yo mismo contra lo que es esa verdad matemática y no hay factores externos no es que el profe ha dicho que 2 y 2 son más o menos 5 o más o menos 4 o más o menos 3 y yo he dicho 3,5 y me dice que no, que tiene que estar por... No, ¿es esto o no lo es? Y Pero no depende del profe. ahí tenemos el dato y aquí tenemos el relato. Sí. ¿El relato mata al dato o el dato mata al relato? ¿Qué creéis? ¿Sé qué? Conviven. Por ahí dice conviven. Conviven el ¿Quién da dato. más? ¿Quién da más? ¿El relato mata al dato o el dato mata al relato? Se complementan. Tú ¿Quién da eres el más? relato y yo soy el dato. Mejor, ¿no? Mejor no matarnos. Exacto. Bueno, pero es una reflexión que en estos tiempos nos viene muy bien hacer, porque estamos constantemente entre ellos, entre esas dos aguas. Y solo hay que echar un vistazo a los informativos o a las noticias para ver. Dicen por aquí, los datos falsos matan los relatos. Normalmente se suele argumentar esa frase, se suele decir casi siempre el dato mata al relato, ¿no? Es decir, tú me puedes decir lo que quieras, pero los datos son estos, ¿no? Normalmente se suele decir así, ¿no? Dice, mira, sí, tú me dirás que tu empresa va muy bien, que no sé qué, que tu país va muy bien, que tus datos de gobierno son muy buenos, aquí están los datos, el dato mata al relato. Normalmente se usa así esa frase, ¿no? Pero si hablamos, si pensamos un poco en cómo nos transmitimos la información unos a otros, cómo hablamos, muchas veces ocurre al revés. Es el relato el que mata al dato. Muchas veces ocurre que según cómo me cuenten las Te lo cosas... cuento bien, elijo el titular que me interesa, lo repito, es un buen titular y los datos ya pueden ser los que sean, tú te quedas con el titular. ¿Qué está pasando con cómo entendemos nuestra acción contra, por ejemplo, el cambio climático? Los datos están ahí, son fulminantes, son clarísimos. Y sin embargo, tenemos relatos que se sobreponen a eso. Y no, pero fíjate que si ellos no hacen no sé qué, yo tampoco. Hay muchas cosas de esas, ¿no? Hay muchos relatos que nos hacemos, que nos permitimos que nos cuestionen casi todos los datos. ¿Qué pasa con las noticias falsas que van por internet? Si que podemos entrar por ahí. Hay varios experimentos hechos que demuestran que las noticias falsas se transmiten por internet más rápido que las verdaderas. Esos bulos se transmiten por internet. Mirad vuestros grupos de WhatsApp, ¿no? O vuestras formas de comunicaros. Si yo recibo una noticia, pongamos, yo qué sé, cualquier tema que veáis polémico, ¿no? La gestión del gobierno, inmigración, género, lo que será, el cambio climático, lo que queráis. Y yo recibo una noticia que va con mi forma de pensar, que confirma mi relato, que es de los míos, que es de mi cuerda, que me da la razón. No cuestiono los datos y la paso. No cuestiono si es verdad o mentira. Además te da argumentario, que es el relato. Hay un sesgo de confirmación que se llama ahí, ¿no? Y sin embargo, si es de la otra cuerda, yo la voy a mirar con lupa.
antes de pasarla. O no la pasaré o no me acabaré de creer los datos. Entonces ahí mi relato mata al dato, lo mata. Y ahora estamos viviendo una época, yo creo que nos damos cuenta todos, ¿no? En la que demasiado frecuentemente los relatos matan a el los dato. datos. Y no buscamos la verdad, buscamos tener razón en una discusión. No buscamos construir una verdad más completa, ¿no? Cuando entramos en una conversación, lo vemos muchas veces en los debates, ¿no? En debates políticos, por desgracia, en los que vemos que el objetivo del debate no es mejorar la comprensión de la verdad, de lo que está ocurriendo ahí, sino que es tener razón, ganar un debate. Pero ¿qué es eso de ganar un debate? O sea, ocurre un debate entre dos candidatos y lo siguiente en las portadas es quién ha ganado el debate. ¿Qué es ganar un debate? Un debate sirve para construir una versión más acertada, más aproximada de una verdad que normalmente será poliédrica, ¿no? Que tendrá muchas Porque caras. además en estos relatos, si volvemos a los relatos tradicionales, se daba mucha información de épocas pretéritas, de qué pasaba, cómo se resolvían conflictos de determinadas poblaciones. Y estuvimos hablando el otro día de los relatos de la época del hambre, de los relatos donde este protagonista pasa hambre y entonces tiene que salir de casa o tiene que echar a sus hijos de la casa. Y te preguntaba, ¿Pulgarcito podría haber resuelto la economía familiar desde las matemáticas? Hombre, la verdad es que si uno, no solo la economía familiar, que también la economía familiar, pero normalmente si uno echa una mirada matemática a los problemas, tiene ventaja para resolverlos mejor. Y de hecho es una de las causas por las que ahora las matemáticas son los estudios de moda, digamos, ¿no? Si veis esto que se llama las notas de corte de las universidades, las matemáticas tradicionalmente no ha tenido una nota de corte por encima de aprobar la selectividad. Yo cuando hice matemáticas ahí no se cubrían las plazas y tú con aprobar la selectividad pues entrabas a matemáticas. Ahora es dificilísimo entrar a matemáticas. La nota en mi universidad, es una universidad pequeña, la nota de corte en matemática está por encima del 12,5 sobre 14. Eso es una nota altísima. Solo la gente que prácticamente tiene 10 en todo puede entrar a matemáticas, pero en La Rioja, en Alicante, en donde sea, en todos sitios donde se imparte matemáticas. ¿Y eso por qué es? Porque hay mucho empleo en matemáticas. Sobre todo es por eso. Y hay mucho empleo en empresas que se dedican a ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de riesgo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que de alguna forma algo que ya estaba ahí se ha hecho muy patente, sobre todo apoyado por la tecnología, ¿no? Y es que quien tiene una mente matemática y sabe resolver problemas, pues me sirve en mi empresa para resolver problemas, porque es capaz de tener una mentalidad analítica, dividir el problema en sus partes, atacar cada una de esas partes, y luego vendrá la temática propia de la empresa, la tecnología propia de la empresa, pero tener una mente analítica para los problemas te da ventaja. Entonces, coño, si Pulgarcito hubiera sido matemático, pues no tendríamos cuento. Claro, perdería la magia, perdería la magia. perdería la narrativa. Sí, perdería un poco la narrativa porque las soluciones directas pues son eficaces pero son más Claro, aburridas. pero a la misma vez, al hilo de lo que decías, también es muy importante saberse contar hacia adentro para después poderte contar hacia afuera y vamos a la importancia tanto de las matemáticas como de tener una buena despensa de vocabulario. Si yo no sé argumentar todo lo que he estado en la trastienda haciendo con mi boli, con mi calculadora, con mi tabla Excel, con mi programa informático, si yo eso después no soy capaz de argumentarlo porque me falta la parte narrativa, pues igual Sí, me quedo solo delante de la pantalla. hombre, claro, es muy importante eso porque esto lo vemos a nivel escolar, ¿eh? ¿Cuántas veces, supongo que todo el mundo ha pasado por la escuela, ¿no? O nosotros lo hemos hecho, o lo hemos visto como profes, o como compañero. Profe, yo me lo sé, pero no lo sé explicar. Mm, Pues vete con un 0 y cuando lo sepas explicar vuelves. Porque saberlo explicar forma parte de saber. Y en matemáticas es clave eso. mm. Es clave. ¿No, Hay no una... sirve lo de tú ya me entiendes? ¿Tú ya me entiendes? No. Oh, No hay tú ya me entiendes en matemáticas. No hay. Porque, claro, tú tienes que ser capaz de replicar ese argumento, ¿no? De hecho, ahora mismo hay un problema abierto muy grande en matemáticas, se llama la conjetura ABC. Es un problema que es muy complicado de explicar, es muy técnico. Y hay un japonés que dice que lo ha resuelto. Entonces, él ha ideado una teoría, creo que es una teoría tipo Teichmüller, que creo que se llama. El tío lo ha escrito, lo ha contado en un montón de sitios, nadie le entiende. Nadie le entiende, entonces nadie sabe si este hombre ha resuelto el problema o no. Nadie lo sabe.
Y se hacen congresos y tal para tratar de entenderlo y el tío trata de explicarse. Pero de momento nadie lo entiende. Nadie, o sea, pero es como paradójico, ¿no? Nadie lo entiende a este hombre, de momento. Entonces, sí, saberse explicar es muy, muy, muy importante. Y es otra de las, creo, oportunidades perdidas de la clase de matemáticas. Y es que uno de los dones de cuando pasamos por la escuela es ser capaz de hacer lo que, tengo un amigo que se llama Surso Mariño, que es neurocientífico, lo que él llama trasplantes de cerebro. Él dice, una conversación es un trasplante de cerebro. Porque yo te estoy pasando parte de mi cerebro al tuyo y tu parte del tuyo al mío, ¿no? Es un trasplante de cerebro. Entonces, el ser capaces de hacer trasplante de cerebro pasa porque seamos capaces de traducir nuestro pensamiento en palabras, en algo que sea comunicable. Y las matemáticas son un buenísimo ejercicio para eso. Porque somos capaces de algo que, esto puede ser generar un lenguaje riguroso, que sea capaz de entenderse. Y cuando yo hago matemáticas, normalmente yo no hago matemáticas en castellano. Yo normalmente hago matemáticas en inglés, pero hay veces que cuando leo artículos antiguos, hay artículos que están en alemán, que están en ruso, que están en francés, que están en chino. En chino me resulta un poco más difícil porque no, pero las ecuaciones son esas. Y hay unos problemas, me estoy yendo por todos lados, pero hay unos problemas muy famosos, muy antiguos, de la época Edo en Japón, que se llamaban los sangakus, que son ofrendas en templos. Hubo una moda, yo no sé por qué le da a la gente por estas cosas, una moda que era por poner unos problemas geométricos. Y hay templos en Japón donde hay ofrendas, exvotos de estos que tenemos aquí, que son problemas geométricos, Ahí va. tipo griegos. Yo los puedo entender, ese problema. Yo puedo entender qué es lo que pide ese problema. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje universal. Y ese lenguaje universal es porque las matemáticas te permiten, de alguna forma, traducir pensamiento en lenguaje y podernos hacer trasplantes de cerebro unos a otros matemáticos. La comunidad matemática es universal. Yo puedo hacer matemáticas aquí, en Irán o en Japón. Vale, tendré que entenderme con alguien y tenemos este inglés chapucero que manejamos en los congresos, pues para entendernos en los intermedios, las Pero los números conectivas. son números, los paréntesis son paréntesis, sí. Las mates son las mates, Las sí, mates eso son es. las Y es mates, una sí. oportunidad muy buena de esa joya que sacamos de la escuela, que es ser capaces de traducir pensamiento en lenguaje. Vale, hablemos del azar. Hablemos del azar. Porque el azar, hay quien lo mira en las matemáticas, pero los cuentos están llenos también Claro. de azar. Y a ti no te sirve el puede que sí, puede que no. No, y sí sirve, porque ¿Sí? hay toda una... O sea, el azar es aquello que no sabemos identificar bien las causas, ¿no? De por qué suceden las cosas. Entonces, a lo que no llegamos a comprender le llamamos azar. Y eso, claro, tiene un poder narrativo maravilloso, maravilloso, porque la suerte... Tal. Ayer contábamos un cuento del hombre de mala suerte, ¿no? Pero el azar se puede medir de alguna forma. Yo puedo decir, yo no sé si al lanzar un dado voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero puedo medir si es más probable que saque 1 o 2 o es más probable que saque 3, 4, 5 o 6. Si yo tengo una ruleta de 100 números y 80 son números negros y 20 son números rojos, yo no sé lo que va a salir en una tirada. Pero puedo medir la incertidumbre de alguna forma, ¿no? Y si hago 10 millones de tiradas, yo sé que más o menos en el 80% voy a obtener números rojos, números negros y en el 20% números rojos, ¿no? Entonces, de alguna forma, las matemáticas tratan de medir el azar y hay toda una rama matemática que trata de eso, ¿no? De medir el azar y medir la probabilidad y que surge en los juegos de azar. La estadística, la probabilidad, claro, es una forma de medir aquello que no podemos analizar con fórmulas. No hay una fórmula para decir cuál... podemos sacar información de una población sin conocer a cada uno de la población, ¿no? Entonces yo puedo inferir de alguna forma, si nace un niño o una niña en España, yo puedo saber más o menos por la estadística en qué altura va a alcanzar a lo largo de su vida. Sé que habitualmente no va a medir menos de medio metro ni más de 3, seguramente. Porque, bueno, y para eso no me hace falta conocer a todos, ¿no? Y hay muchas matemáticas que miden eso, miden probabilidad, miden estadística, miden el azar. De alguna forma tratamos de domar el azar, que es uno de las intenciones, de las inquietudes que tenemos desde que Claro, somos humanos. en la narrativa es muy interesante este azar que aunque no se cuenta, pero sí que se narra, porque cuando Teseo sale de la casa de su madre para ir a conocer a Egeo, que es su padre, se acaba de enterar,
El camino que tiene que hacer hasta llegar a Atenas está lleno de bandidos, muchos, muchísimos, muchísimos bandidos. Claro, no podemos parar la narración para decir qué probabilidad tiene Teseo de... Ojalá, ¿eh? Claro, pero no se para. No se para la narración y entonces vas describiendo cuando se encuentra con el Pito Campos, cuando se encuentra con este otro, vas describiendo esta épica, Ujú. pero no deja de ser, ay, ¿cómo le va a ir? Porque cada bandido es peor que el otro. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? No deja de ser un viaje de probabilidades, que esa narrativa está llena de qué va a pasar, pero es la narrativa la que te va llevando, la Claro, que y te el va azar es lo llevando. que nos permite ser humanos de alguna forma, ¿eh? Esa incertidumbre, porque los matemáticos, hombre, somos seres superiores, pero aún así no somos humanos, porque esa falta de ese poquitillo de incertidumbre, esa medida del error. O sea, ¿por qué Aquiles es un héroe? Porque tiene un punto de vulnerabilidad. Mm, Si Aquiles fuera ujú. invulnerable, no sería un No, héroe, no sirve de no, nada, es aburridísimo. no. Es aburridísimo. Es porque tiene un puntito, tiene un talón ahí en el que es vulnerable. Pues con las matemáticas nos pasa un poco también eso, ¿no? Las matemáticas nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos como seres humanos y son fruto de que seamos humanos. Yo creo, no sé qué pensáis, ¿eh? Yo creo que si hubiera, yo que sé, una civilización extraterrestre, muy probablemente tendría unas matemáticas distintas que las nuestras. No tendría las mismas. Seguramente habrá cosas en las que coincidamos. Probablemente la distinción entre unidad y multiplicidad, probablemente ahí podamos encontrarnos. Y seguramente si nos encontramos con una civilización extraterrestre, uno de los primeros lenguajes que intentaría para comunicarme sería el matemático, El porque matemático. depende mucho menos de nuestros órganos Ujú, con los que vemos el mundo que otro tipo de lenguajes, ¿no? Para comunicarme por medio de la música necesito tener unos órganos de audición, ujú, para empezar, ¿no? Sin embargo, bueno, las matemáticas de alguna forma las alejamos de nuestros sentidos. ujú. En- para terminar, porque estáis muy calladitos y eso que os hemos dado la palabra en todo momento, De ¿eh? Estáis muy, momento muy nadie ha calladitos. dicho nada, Nada, ¿eh? De nada. la Ni siquiera la adivinanza, adivinanza, ni siquiera la adivinanza. ni siquiera. Bueno, hay muchos cuentos. Nosotros solo conocemos un cuento que tenga como protagonista a un matemático, Sí. pero sí que sabemos que hay muchos cuentos populares donde el tonto o el listo es porque sabe más o menos contar o tiene que ver con esa capacidad de... Y son cuentos muy básicos de equivocarte con una suma y son cuentos que gustan mucho, que tienen em, ese error que comete el protagonista. Que nos Porque, gusta mucho reírnos del tonto, sí, pero nos gusta mucho reírnos del tonto porque eso nos hace superar nuestra propia hombre, ignorancia. claro, Es decir, porque a mí no me pasaría eso. claro, a mí no me pasaría eso, o bueno, no pasa nada por ser tonto, porque fíjate, claro, Mm. entonces, reírnos del tonto es un ejercicio muy sano, de reírnos del tonto en el cuento, ¿eh? Pero Reírnos el del cuento tonto en la del realidad, cuento se no. burla del rey. Sí, sí. Entonces eso también Entonces, mola mucho. ahí ves que esa ignorancia es una cosa que decía Einstein de forma muy acertada, ¿no? Bueno, Einstein se dice que dijo muchas cosas, pero esta parece que sí que la dijo. Y es que todos somos ignorantes, lo que pasa es que cada uno es ignorante en una cosa distinta Mm, que otro, ¿no? Entonces todos tenemos nuestras parcelas de ignorancia y de ser expertos. Entonces, claro, reírse del tonto está bien en el cuento, porque mm, por eso los cuentos son un terreno de juego mm, inofensivo, ¿no? Donde podemos jugar a ser crueles, podemos jugar a ser tontos, podemos jugar a un montón de cosas sin matar a nadie, sin morir nosotros, etcétera, ¿no? Son un terreno de juego ideal. Y jugar con esa ignorancia y con el conflicto que nos genera nuestra propia ignorancia y nuestra propia incapacidad, pues está muy bien jugarlo en los cuentos. Y eso ojalá lo jugáramos más en clase de matemáticas. Porque hay veces que parece que la ignorancia en matemáticas en la escuela es un sello que nos ponen para siempre. mm. Y yo me encuentro con muchísima gente, y probablemente aquí la haya, gente que tiene lo que se ha catalogado, se ha nombrado como una incapacidad para las matemáticas, ¿no? Como una gente que se siente abrumada porque no, y se siente mal porque no sabe matemáticas, ¿no? Una indefensión aprendida con las matemáticas. Entonces, ¿por qué es eso? Pues probablemente, ¿cómo? Yo no soy de números, yo no Yo no valgo soy para de eso, yo no valgo ciencias. para eso. Ujú. Claro, Las no, matemáticas no son para mí. las matemáticas no son para mí. Entonces yo creo que la clase de matemáticas y un poco lo que yo trato Ujú, de hacer también a través de los libros, de los vídeos y tal, más que decir, aquí tienes unas matemáticas que son muy guays, que te pueden gustar y tal, no, es mira, aquí hay una puerta abierta
al mundo de las matemáticas que también te pertenece a ti. Tú también eres bienvenida aquí, también eres bienvenido aquí. No es algo, porque mucha gente se siente expulsado del mundo de las matemáticas, ¿no? Tú también eres bienvenida aquí. Y está muy bien que vengas con tu inseguridad, con esa indefensión que tienes, con tu ansiedad por las matemáticas, que es una ansiedad que además se transmite, y esto es un problema que a mí me parece serio, ¿eh? Hay esta cosa que se llama ansiedad matemática, ¿no? Hay gente que siente ansiedad matemática. Hay gente que en la escuela, por lo que sea, genera unas actitudes que se convierten en algo que pertenece a su autoimagen, ¿no? Siente ansiedad matemática, siente que no vale para las matemáticas. Y eso hay gente que le hace elegir carrera profesional, le hace elegir carrera de estudios y carrera profesional. Hay gente que elige sus estudios huyendo de las matemáticas. Entonces elige cualquier carrera que no tenga matemáticas o que tenga las menos matemáticas posibles. Eso ocurre. Y de toda la gente que elige carrera huyendo de las matemáticas, hay al menos dos, que a mí se me ocurra, en las que eso tiene una gravedad particular. Una es periodismo y la otra es magisterio. Periodismo, ¿por qué? Porque luego te puede tocar dar noticias de ciencia o te puede tocar explicar noticias de ciencia. Si tú has generado aversión o una ansiedad hacia la ciencia y las matemáticas, vas a transmitirlo a la hora de contar ciencia al público. Y en magisterio es todavía más grave. Porque si tú tienes una cierta ansiedad, una inseguridad matemática y vas a explicar matemáticas a niños, a niñas en la escuela, eso lo vas a transmitir. Y eso se ha estudiado. Hay bastantes estudios con eso. Y esos estudios dicen, además, o comprueban, que ¿cuál es el porcentaje de personas que se dedican a la docencia en la enseñanza primaria que son mujeres? Altísimo. Es mucho más que el de hombres. Hay muchas más maestras que maestros. Entonces, si dentro de toda esta gente que huyó de las matemáticas y que se dedica a la docencia, muchas de ellas son mujeres y transmiten a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus alumnas, esa ansiedad matemática, las niñas se identifican más con su maestra que los niños. Entonces, esa ansiedad matemática se hereda más directamente a las niñas que a los niños. Y eso hace que haya muchas niñas que desde bien pequeñas y sin ninguna razón dicen, no, es que las ciencias son cosas de niños. No son cosas de niños, son igual de niños que de niñas y todo eso. Entonces, el generar ansiedad matemática es un fracaso del sistema educativo. Eso no lo podemos permitir, ni como sociedad, ni como personas. ¿Cómo va a estar uno a disgusto con algo tan humano como el acercamiento matemático a la Pero realidad? y además eso lo que deriva también es en una incapacidad, en una discapacidad incluso hasta doméstica. Sí, habla de que cuando hay estos test educativos, ¿no?, que se hacen, las matemáticas quedan en mal lugar. Eso se suele decir mucho, ¿no? España está muy mal, el informe PISA, los TIMSS y todo eso. Ahí hay varias cosas a matizar, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo con esas afirmaciones que se hacen. Por un lado, porque España no está mal en enseñanza matemática en relación con el resto de países de su entorno. O sea, es decir, vale, un 9,6 es menos que un 9,8, vale, pero es un 9,6, no es un 3. Eso es una cosa, ¿no? Luego, el informe PISA mide una cierta forma de acercarse a las matemáticas, que está más en consonancia con los sistemas educativos de ciertos países que los de otros. Entonces, y eso es cuestionable las dos cosas. Por un lado, ¿qué mides? Y por otro lado, qué es lo que tú quieres enseñar en matemáticas. Entonces, nosotros tenemos una enseñanza de las matemáticas muy tradicional y que hereda de muchas tradiciones, ¿no? De muchos años de inercia, digamos, ¿no? Y entre esa tradición no está el hecho de que las matemáticas sean un saber instrumental. En general, no. Casi todos los problemas que vemos en clase ya están muy matematizados. Marianito tiene 17 sandías y Juliana tiene 36. ¿Quién tiene 36 sandías en casa? Por favor. ¿Qué haces, Marianito, con 36 sandías? ¿Cómo has llegado a tener 36 sandías en tu casa? Empecemos por ahí, Marianito. Entonces, son problemas que ya están muy matematizados. Y esas habilidades de tomar un problema que no está matematizado, matematizarlo y luego resolverlo, eso en general no está muy presente en nuestro sistema educativo y es lo que mide PISA, por ejemplo. Entonces, es totalmente lógico que nuestros resultados en los informes PISA pues, no estén a la altura de los de Singapur, pongo por caso. Que sí, que su sistema educativo va más ahí. Seguramente si midiéramos otras cosas, pues entonces pues las matemáticas españolas estarían a un nivel, las de Singapur estarían por debajo. Pues a lo mejor si medimos otras cosas, sí. Pero el más importante que qué habilidades tenemos, que también, yo entiendo que también las matemáticas tienen que tener más contexto en el sistema educativo. Está una cuestión
actitudinal, ¿no? Y Mm. incluso emotiva. La gente se reía mucho en los periódicos cuando empezaban a hablar de los elementos afectivos de las matemáticas y tal. ¿Qué ahora? Vamos a enseñar ahora matemáticas. Por supuesto, quien está aprendiendo en la escuela son personas. Ujú. Y están siendo enseñadas por personas. Y las personas no son un cerebro que usa las patas para moverse de una habitación a otra. Es un cuerpo, es un montón de cosas, es un contexto. Entonces, aprovechemos eso. De hecho, hay un Me pongo cuento, malo. hay un cuento que yo cuento mucho y hay un conflicto en un matrimonio porque van a comer 3 huevos. Y uno dice que quiere comer 2 y la otra que quiere comer también 2, pero solo hay 3. Y el conflicto es todo el cuento, todo el cuento. Y fijaos que yo que lo puedo contar a partir de segundo de primaria, estamos hablando de 6 7 añicos, y, y siempre hay alguien que lo parta por la mitad. Es que las matemáticas El las tienen, buenismo. no, las matemáticas lo tienen claro. Sí. Yo esto lo voy a contar porque es una anécdota así como graciosa. Yo antes cuando usaba Twitter, antes de Elon Musk, porque me cae mal y entonces ya no lo uso, cuando usaba Twitter hacía campaña, ahora lo hago en Ay, Instagram también, aunque claro, el Zuckerberg tampoco es que, bueno, hacía campaña en contra de las raciones en bares con un número primo de unidades. Hago campaña en contra de eso. Que te pongan 5 croquetas. Coño, pon 6. O 4, o sea, no pongas 7 croquetas. Números primos no, ¿por qué? Porque no se pueden dividir por definición de número primo. Nada más que entre uno mismo o entre el claro, número que sea. Entonces que siempre pasa sobra por la uno. O mitad. sea, si te ponen 5 croquetas, tienes que ir 5. Pues si vas 2 no vale. Si No vas 3 vale, no no vale. Si vale. vas 4 no vale. O sea, si te ponen 6, bueno, vas 6, vale. Pero si vas 2 también vale. Si vas 3 también vale. Si vas 4, bueno, pues te piden 2 raciones, que tampoco. Pero las de números primos estoy absolutamente en contra. Y entonces hacía campaña. Y salí en la radio por esa movida. Y recibí mucho odio. Porque había gente que me decía, gente de los bares, dueños de bares, que me decían, ¿me vas a decir tú a mí cuántas croquetas tengo que poner en mi bar? Pues sí, te lo voy a decir. O las matemáticas te lo dicen. Vas contra el mundo. Hasta el punto de que una vez estaba en Torremolinos, cerca de Málaga, está Torremolinos, ¿no? Sí. Con unos amigos, no, en Málaga mismo. Estaba me invitaron allí en un instituto y pusieron un plato grande, una bandeja se llama coquinas, como unas almejitas pequeñitas, ¿no? Entonces yo hice una foto de eso y pongo, ¿Cuántas hay? y pongo ya estoy harto de las raciones con un número primo de unidades. Y alguien aún tiene las narices de decirme, tú lo que eres es tonto, porque mientras tú la estás contando, otro se la está comiendo. Digo, eso sí que es un tonto de cuento, coño. Eso de cuando, iba a decir el sabio, no sé, cuando uno señala a la luna, el tonto mira el dedo, Mira ¿no? el dedo. Ujú. Estoy en contra de los números primos, De los en primos. las raciones, ¿no? En otras cosas no. Ujú. Y eso es ese cuento tal cual. Entonces la gente me decía, pues repartamos. Bueno, repartamos. El buenismo aritmético, no. Todo para mí. Que pongan el número adecuado. Bueno, pues son las 8:13. Las 8:13 y no habéis hablado nada. Es hora ya, ¿no? ¿Eh? De que Eso habléis. ya. Sí, es hora. ¿Quién se sabe la adivinanza? De hecho, he dicho la respuesta yo, ¿eh? ¡Nada! Nadie ha dicho nada de la adivinanza. Los pobres no tienen nada, los ricos no quieren nada. Si comes nada, te mueres y nada es más fuerte que Dios. Nada es la solución a la adivinanza. Muy bien. ¿Podemos regalar un boli de la casa Sí, a quien Nintendo haga una pregunta, a quien haga a la algo. que ha adivinado la Claro. adivinanza? Bueno, quien la ha Y entonces he adivinado, dicho claro. antes, no habéis dicho nada de la adivinanza todavía. Nada. Ahí había... Ujú. Bueno, pues todo este ratico aquí era para hablar de la necesidad de contar, Sí, ya que cada uno y yo creo que lo mezcle, que no que lo tiene mezcle todo. por qué segmentar, ni porque está muy bien en las matemáticas, porque una de las claves de tu éxito como profesional, como matemático, es la narrativa que le pones a la ciencia. Mira, es que hay una cosa que yo creo que también es otra. No suelo hablar mucho de las clases de matemáticas pero hablo también de las matemáticas Mm. universitarias, ¿eh? Em, no contamos cómo surge eso. O sea, así como, y fíjate que las matemáticas son una disciplina en la que cada nueva aportación al conocimiento viene para quedarse para siempre. Es decir, el teorema de Pitágoras Mm. vale hoy igual que hace 3000 años. Sin embargo, la visión cosmológica de Pitágoras está superadísima.
Y la física se va renovando porque los modelos van sustituyendo a los anteriores, ¿no? Y la cosmovisión de Newton pues, fue superada por la de Einstein, etcétera, ¿no? Sin embargo, las matemáticas no. Y en clase jamás, o muy pocas veces, contamos el contexto histórico de los conocimientos matemáticos. ¿Dónde salen las derivadas? ¿En qué momento? ¿El siglo X, en el XIII, en el XVI, en el XVIII? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Qué vino a resolver? ¿Cómo cambió el mundo después de que alguien inventó las derivadas o antes? Sin Claro, embargo, la filosofía, ¿cómo la contamos? Con historia de la filosofía. claro. La literatura, con historia de la literatura. El arte, con historia del arte. Las matemáticas, que son aquella disciplina donde cada nuevo aporte de conocimiento viene para quedarse para siempre, ignoramos en qué momento. ¿Le falta humanidad? Le falta narración. Le falta la Le falta narración. Sí. Mm. Y eso nos ayudaría mucho, Sí. porque son puntos de apoyo también. Yo qué sé, el concepto del límite, o el concepto de números complejos, o las raíces cuadradas, ¿eso dónde sale? ¿En qué momento? Los griegos no tienen números negativos, por ejemplo. Pitágoras, Euclides, Diofanto, toda esa gente no tenían números negativos, no tenían cero, y esa gente hizo maravillas con muy pocas herramientas. El cero llega a la Europa occidental, lo que hemos dicho, Claro, en el siglo fíjate, XIII. a mí me Vamos, gusta hombre. siempre meter el elemento porque va muy bien con cualquier edad de público, pero cuando entramos en los centros escolares, a mí me gusta preguntar hasta dónde le llegaba el largo las faldas a las mujeres cuando pasó esto. Y ya te da un contexto, te da una imagen, ya estás uniendo un dato más técnico, más científico, más matemático, Sí. como quieras, lo estás uniendo a un relato, a algo que sucedió y que le sucedió a gente. Y que de pronto, igual no te acuerdas exactamente de qué año era, si era antes o después de Cristo, pero si tú tienes la imagen de cómo vestían, ya habían llegado los tomates y las patatas, tú ya tienes un punto en el calendario. Sí. Y esos Es apoyos muy, son muy muy importantes porque de pronto facilitan, claro. es que conectas, Sí. conectas Y te inmediatamente. hacen implicarte más con el Mm, conocimiento. O sea, yo creo que, diría yo que de la escuela primaria y secundaria el único objetivo que tenemos es salir de ese sitio con amor por el conocimiento. ujú, Yo creo que es el único objetivo. sí. Lo demás, porque lo demás, pues ya lo que hayamos aprendido, lo hemos aprendido y lo que no, pues ya lo aprenderemos. Pero si uno sale sin ganas de aprender más, Y además de que es el punto de partida, porque cuando yo a mis sobrinas más pequeñas les digo, eh, yo sigo aprendiendo, no se termina, nunca, nunca se termina de aprender. claro, Dice, pues si tú quieres, ¿no? claro que no. Y es muy bonito, además muy bueno para la salud incluso física. Voy a hacer propaganda. Venga, Y casi acabo con esto y sí. levantamos manos, ¿no? Ujú. Con esto de que saber vale para la salud. Ahí atrás he traído unos libros por si alguien se lo quiere llevar firmado, no los robéis, por favor. Eh, luego hablamos, porque los matemáticos también comen. Y entonces, cómprame los libros. Pero hay uno que se llama Invitación al Aprendizaje que habla de cómo aprendemos las personas, ¿no? Y de los beneficios que tienen, y si somos capaces de aprender durante toda la vida o no, si aprendemos más de mayores que de niños o al revés, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí se cuenta un experimento en ese libro, que me ha encantado escribir eso porque me he divertido muchísimo. Se encuentra un experimento que se hizo con 867 monjas en Estados Unidos. Entonces, dices, 857 monjas. Dice, ¿por qué haces un experimento con 857 monjas? Entonces, lo que querían, la hipótesis era que una vida activa intelectualmente, y no hace falta ser mecánica cuántica, sino con Ujú, curiosidad, ujú. lectura, conversación, etcétera, previene contra los efectos de las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, Ujú. Alzheimer, ¿no? Entonces, y entre otras cosas, ¿no? Entonces hicieron este experimento. Lo hicieron con monjas, ¿por qué? Porque es una población muy homogénea, en las que hay otras variables que varían menos, ¿no? Es gente que en principio lleva una vida bastante parecida unas a otras, su Ujú, vida habitual es muy ujú. parecida a la de unas a otras, es un grupo como muy homogéneo, sea un monasterio u otro. Tienen una vida bastante parecida, no están expuestas en general a demasiadas sustancias psicoactivas, digamos, esa gente no bebe mucho, no se droga mucho, yo que sé, el cuerpo de Cristo y tal, pero tampoco es que estén ahí con sustancias psicoactivas todo el día, entonces es un buen grupo de estudio. Estudiar en eso. Y lo que vieron era dos conclusiones. Una, que para reforzar la salud ante enfermedades neurodegenerativas vienen muy bien dos cosas. Una es un espíritu curioso y de aprendizaje continuo, Ujú. tener esa vida intelectual. Y la segunda, tener una buena autoimagen. Pensar bien de uno mismo. Lo que Mm, decíamos, tener un buen autorrelato. mm. Eso viene muy bien.
Y entonces eso es un estudio que duró durante más de 40 años. De hecho, el que inició el estudio se murió. Hay muchas monjas que se han muerto de esas y han sustituido por otras y el que los herederos de ese estudio siguen haciéndolo. Muchas de esas monjas en el estudio donaron luego su cerebro para que pudiera ser estudiado después de muertes, etcétera. Entonces es un estudio muy completo, muy largo, muy transversal y que ha sido republicado muchas veces. Entonces es, digamos, hasta donde puede decir la ciencia que algo es verdad. Es cierto que tener una vida intelectualmente activa y curiosa y que uno se caiga bien a sí mismo te previene contra los efectos de las enfermedades neurodegenerativas. No quiere decir que no vayas a tener Alzheimer. Quiere decir que si lo vas a tener, que eso depende de otras cosas, tiene que ver sobre todo, ahora parece que de la salud cardiovascular, que si Alzheimer te ataca, le va a costar más vencerte que si no has tenido eso. Digamos, tu árbol de interior, tu árbol de conexiones neuronales es más tupido. Entonces, en esa poda le va a costar mucho más vencerte que no. Hace poco, y termino con esto, en Logroño un señor de 50 y pico años me cruzó por la calle y me dice, "Jo, muchas gracias por vuestro programa", lo de Órbita Laica, ¿no? Muchas gracias por vuestro programa. Dice, lo veo, entre otras cosas, aparte porque me gusta, dice, lo veo por mantener la curiosidad. Dice, me han diagnosticado Alzheimer, tengo 55 años, y dice, y sé que este tipo de cosas me van a permitir ser durante más tiempo yo mismo. Y es así. Y lo que se ha medido, se ha cuantificado entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años de seguir siendo tú mismo, de seguir conociendo a tus familiares, de seguir interesándote por cosas, joder, es mucho. Es mucho. Eduardo, muchas gracias. Jo, Ha de sido nada. un placer escucharte, un placer compartir. A ustedes, muchísimas gracias también por acercarse a esta casa, a los que están en internet desde su sofá, desde casa o caminando y nos escuchan también. Y les emplazamos a la programación que tiene Casa Mediterráneo, a vernos las caras por aquí otro día. Y Y esta a es tu preguntar casa. algo que si no parece que no les ha No, no interesado. les ha interesado nada. No, no. Se queda uno Sí, sí, con... fíjate. En la próxima vez les prohibimos hablar. Vale. ¿O no? Yo alguna vez he pensado que el gobierno debería prohibir las clases de matemáticas. Así la gente diría, si los prohíben no es por algo, vamos a ver yo. Sí, sí, sí. Rollo ese conspiranoico nos va. Ujú. Nos va. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengáis muy buena noche. Bueno, y